Panicuna Wauhicuna. Continuamos nuestra clase de quechua en 2025. Iskay Waranga, Iskay Chunka Pizza Watachau. Hoy día hablamos de valores. El mundo andino vive con valores y por esta razón es que durante miles de años lleva una vida con orden. Hoy día hablamos sobre la labor, honradez y veracidad. Los miembros de una sociedad son educados con principios para la convivencia social. 3 principios del mundo andino en orden. En algunos textos, esos 3 principios están en desorden, porque no se comprenden realmente. Ama qila kaitsu, no seas ocioso. Es una prohibición. No seas ocioso. Ama qila kaitsu. En los textos aparece solamente como ama qila. Trabajar en beneficio personal y social. Es decir, aquí se refiere a la virtud de la labor, del trabajo. Ama sua kaitsu. No seas ladrón. Así lo que uno adquiere con su labor, lo quiere conservar, también hay que respetar lo ajeno, no tocar lo ajeno. Amasua. Ama yuya kaitsu. No seas mentiroso. Decir la verdad vale mucho. La veracidad es muy importante en la convivencia social. Rilam mayagar, alalar suakun. Taripuyaptin yuyaku. El ocioso roba al tener hambre y sentir frío. Cuando lo descubren, miente. Rilata suata yuyata pipis wananchu. Nadie necesita al ocioso, ladrón y mentiroso. Shiyusapa mishikuna mikuita suakuyan. Los gatos uñilargas roban la comida. Aquí los gatos no son los felinos, son los humanos. Uñilargas. Shiyusapa. Suagam makisapa. Mana pengako. El ladrón es manilarga y sinvergüenza. Allí yanasagam aruko. Mana suako. Mana yuyako. El buen amigo es laborioso. Es el laborioso, el honrado y el veraz. Naturalmente, para escoger un amigo, hay que seleccionar al que es laborioso, al que es honrado y al veraz. Ama, no prohibitivo. Arukui, laborar, trabajar. Arui, labor, trabajo. Yuya, mentiroso. Yuyakui, mentir. Makisapa, literalmente manilarga, es el ladrón. Mikui, comida. Mishi, gato. Pingakui, sentir vergüenza. Qila,
ocioso, holgazán. Shiryu sapa, uña larga. Este es shiryu, uña larga. Sua, ladrón. Suakui, robar. Tari, encontrar, conseguir. Taripui, descubrir a alguien en acto ilegal. Wanai, necesitar. Yanasa, amigo. Ku es un morfema verbal enfático. Cuando uno quiere enfatizar algo, recurre al tema verbal y pone ku. Por ejemplo, arukui. Ahí están los tres elementos, aru, ku y el infinitivo final, y significa laborar con voluntad. Aruko, el que trabaja con voluntad. Suakui, ahí está sua, ku y el morfema de infinitivo, y significa robar con descaro. Suako, el que roba sin sentir vergüenza. Yuyakui, yuya. Ku, el morfema verbal enfático, y el infinitivo. Mentir con frescura. Yuyako, el que miente sin pudor. Bien, esta clase ha terminado presentando al mundo andino con sus prohibiciones y virtudes. Panicuna Wauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.